Amigos, en el vídeo de hoy vamos a ver el simbolismo ocultista y masónico en la película Metrópolis de 1927 de Fritz Lang. Esta obra maestra del expresionismo alemán dirigida por Fritz Lang trasciende su condición de pionera del cine de ciencia ficción para convertirse en un denso tapiz de referencias esotéricas, masónicas y ocultistas. En el vídeo de hoy analizamos en profundidad los símbolos ocultos que impregnan la película, explorando sus raíces en tradiciones herméticas, gnósticas y masónicas, así como su relevancia para comprender las tensiones sociales y espirituales del siglo XX y XXI incluso. El Berlín de Weimar, crisol del ocultismo. La República de Weimar, comprendida entre 1918 y 1933, fue un periodo de efervescencia cultural sin precedentes, pero también de profunda inestabilidad social. En este contexto, proliferaron sociedades secretas, logias masónicas y grupos ocultistas que buscaban respuestas a la crisis de valores provocada por la Primera Guerra Mundial. Fritz Lang y su esposa Thea von Harbou, que es precisamente la guionista de Metrópolis, estaban inmersos en este ambiente intelectual, donde el esoterismo, la teosofía y las ideas herméticas circulaban entre la élite artística. La película no surge en un vacío. Es heredera de una tradición que combina el expresionismo visual con preocupaciones metafísicas profundas. Los decorados monumentales, las geometrías imposibles y la estética maquinista no son meramente estilísticos. Codifican un mensaje destinado a quienes poseen las claves interpretativas. Nos encontramos aquí con influencias directas, la de la teosofía, la de la antroposofía y la tradición hermética. Von Harbou, la esposa de Lang, mostró interés por la teosofía de Lena Blavatsky y también por la antroposofía de Rudolf Steiner, corrientes que postulaban la existencia de conocimientos ocultos, accesibles solo a iniciados. Estas ideas permean la estructura narrativa de Metrópolis, donde el conocimiento verdadero permanece velado para las masas mientras una élite iluminada manipula los destinos colectivos. Veamos la arquitectura como símbolo, la llamada Nueva Torre de Babel. La sede del poder en Metrópolis recibe explícitamente el nombre de Nueva Torre de Babel. Esta denominación no es casual. La Torre de Babel ocupa un lugar central en la mitología masónica, como símbolo del primer gran proyecto arquitectónico de la humanidad y como advertencia sobre los peligros de la ambición desmedida. En la tradición masónica, la Torre de Babel representa una empresa constructiva que precedió al Templo de Salomón. Según manuscritos masónicos como el Harleian, el Sloan y el Lansdowne, el arte de los constructores iniciados existía antes del diluvio y sus miembros participaron en la edificación de la torre. Arthur Edward White señala en su nueva enciclopedia de la francmasonería que Babel representa una empresa masónica donde el pueblo, siendo de una sola lengua, trabajó en unidad hasta la confusión divina. También ejerce una relación entre la geometría sagrada y poder. Digamos que la arquitectura de Metrópolis exhibe una geometría deliberada que evoca los principios de la construcción sagrada. En primer lugar, la verticalidad extrema. Por ejemplo, los rascacielos que perforan el cielo quieren imitar el impulso humano hacia lo divino, pero también la ibris de querer igualar a Dios. El segundo punto, la simetría y proporción. Los edificios siguen proporciones matemáticas que evocan la geometría pitagórica, que es, por así decirlo, fundamento del simbolismo masónico. En tercer lugar, la dualidad espacial. Podemos observar cómo la ciudad se divide verticalmente entre el mundo superior luminoso y el inframundo industrial, reflejando el axioma hermético. Para comprender esto, veamos qué es el principio hermético, que podríamos resumirlo en la frase como es arriba, es abajo. Esta es la estructura dual del mundo reflejado en la película. Metrópolis materializa con precisión cinematográfica el axioma hermético
atribuido a Hermes Trismegisto. Como es arriba, es abajo. Esta máxima, central para la alquimia, el hermetismo y la masonería, postula que existe una correspondencia entre los planos superiores e inferiores de la existencia. La película presenta dos ciudades que existen en dependencia mutua. Por un lado, la metrópolis reluciente de los pensadores. No puede sostenerse sin el trabajo de las masas subterráneas, mientras que los trabajadores dependen de la dirección de la élite. Esta interdependencia refleja el concepto hermético de que los opuestos se necesitan mutuamente para alcanzar el equilibrio cósmico. Nos encontramos también con el sello de Salomón, que es la estrella de 6 puntas, formada por 2 triángulos entrelazados. Representa visualmente este principio, aunque no aparece explícitamente en la película, la estructura narrativa y espacial de Metrópolis. Encarna su significado. El triángulo ascendente, al que ellos asignan el arquetipo de fuego masculino activo, corresponde a los pensadores, mientras que el descendente, relacionado con el agua, lo femenino y lo pasivo, representa a los trabajadores. La intersección de ambos, donde se sitúa Freder como mediador, constituye el punto de equilibrio. El personaje de Jo Fredersen, en la película, fundador, constructor y gobernante absoluto de Metrópolis, encarna la figura del demiurgo gnóstico. En el gnosticismo, el demiurgo es una entidad semidivina que crea y gobierna el mundo material, pero cuya creación es imperfecta y está marcada por el sufrimiento. Pues bien, la iconografía de Fredersen refuerza esta interpretación. En varias escenas aparece sosteniendo un compás, herramienta fundamental del simbolismo masónico, que representa al gran arquitecto del universo. Esta imagen evoca directamente la célebre representación de William Blake del demiurgo como el anciano de los días, donde una figura divina utiliza un compás para medir y ordenar la creación. La relación entre Fredersen y los trabajadores replica la cosmología gnóstica. Las masas están atrapadas en un mundo material de sufrimiento, ignorantes a su verdadera condición, mientras el demiurgo gobierna desde las alturas, con un conocimiento que no comparte. Veamos otro punto, el de Rothwang, el mago científico y la tradición oculta. Nos encontramos aquí con la fusión de ciencia y magia. Rothwang representa la figura del mago científico, heredero de una tradición que se remonta a los alquimistas medievales y renacentistas. Su laboratorio combina tecnología avanzada con elementos claramente esotéricos, sugiriendo que su conocimiento proviene de fuentes tanto científicas como ocultas. La casa del inventor está cargada de simbolismo. Encontramos el pentagrama en la puerta. La estrella de 5 puntas que marca la entrada a la casa de Rothwang es un símbolo pitagórico por excelencia. Los discípulos de Pitágoras colocaban pentagramas en sus puertas como signo secreto de reconocimiento mutuo, visible para todos pero comprensible solo para los iniciados en los misterios de la geometría sagrada. Nos encontramos también con la antigüedad de la morada. Rothwang describe su casa como pasada por alto durante siglos, indicando que sus conocimientos descienden de tradiciones arcanas. El sótano conecta con catacumbas de 2000 años de antigüedad, vinculando literalmente la tecnología futurista con el saber ancestral. Hallamos también la mano mecánica. Rothwang ha perdido su mano derecha en un experimento y la ha reemplazado por una prótesis mecánica. Esto puede interpretarse como símbolo de que el inventor ha abrazado el camino de la mano izquierda, término ocultista para las prácticas mágicas heterodoxas o transgresoras. Vemos también a Rothwang como John Dee moderno. La relación entre Rothwang y Fredersen evoca la que existió entre John Dee y la reina Isabel I de Inglaterra. Dee fue matemático, astrónomo, astrólogo y ocultista. Asesoró a la corona en asuntos que iban desde la navegación hasta la comunicación con ángeles.
Del mismo modo, Rodwan es el consejero esotérico del poder temporal, el iniciado que opera en las sombras, mientras el gobernante público toma las decisiones visibles. Y entramos ahora a ver el punto, para mí el más doloroso, no solo porque constituye una profanación y herejía, sino porque para describir esta dualidad entre lo sagrado y lo profano, se elude directamente a la Madre de Dios. María como figura crística y mariana. Ellos la trasladan a una María humana que representa múltiples arquetipos espirituales. Primero el de la Virgen María. Su nombre, su pureza y el papel como mediadora entre el cielo, que trasladado a la película serían los pensadores, y la tierra, para ellos representado por los trabajadores, evocan directamente a la Madre de Cristo. Utilizan a María como figura profética, es decir, María predica a los trabajadores en las catacumbas, anunciando la venida de un mediador que reconciliará a las dos clases, y utilizan a María también como la Sofía gnóstica. En el gnosticismo, Sofía representa la sabiduría divina, atrapada en el mundo material. María, que posee conocimiento espiritual, pero está confinada en el inframundo industrial, encarna este arquetipo. La transformación y el pentagrama invertido. La escena de la creación del androide es una de las más cargadas de simbolismo ocultista de toda la película. Mientras María yace inconsciente y su apariencia es transferida a la máquina, un pentagrama invertido aparece sobre la cabeza del robot. El pentagrama tiene significados radicalmente diferentes según su orientación. El pentagrama vertical representa al ser humano con la cabeza, que para ellos está relacionada con el espíritu, dominando sobre los 4 elementos. Simboliza la perfección, la curación y la armonía. Por otro lado tenemos el pentagrama invertido, con 2 puntas hacia arriba, y este evoca los cuernos del macho cabrío y representa la inversión de valores, la corrupción de los principios y la magia negra. La presencia del pentagrama invertido sobre el androide señala inequívocamente su naturaleza. Es una inversión perversa de la María verdadera, un simulacro diseñado para corromper. Tenemos también al androide como agente de corrupción. La María mecánica en la película cumple funciones específicas que revelan su naturaleza satánica. Por un lado, la corrupción moral. En el club Yoshiwara, realiza danzas esotéricas que provocan en los hombres lujuria, celos y violencia. Hay también un agente provocador. Entre los trabajadores, incita a la rebelión violenta, proporcionando a Fredersen la excusa para reprimir y, como no, la destrucción de la familia. Sus acciones provocan el abandono de hijos y el olvido de responsabilidades. Ya veis que pese a ser una película de 1927, hay constantes analogías directas a los tiempos que estamos viviendo. Otro simbolismo es el de Moloch, visto como sacrificio humano industrial. Tenemos a la máquina como deidad devoradora. Es una de las escenas más impactantes de la película. Freder tiene una visión donde la máquina industrial se transforma en Moloch, la antigua deidad semítica, a la que se ofrecían sacrificios humanos. Era adorado en el antiguo cercano Oriente y en Cartago. Se le representaba como un hombre con cabeza de toro o como un ternero de bronce hueco, en cuyo interior ardiente se arrojaban víctimas humanas, frecuentemente niños. Quedan reflejados en este esquema que os ponemos ahora en pantalla los paralelismos que hay en la película entre el culto a Moloch y la industria moderna. La visión de Freder revela la verdad oculta del sistema. La modernidad industrial no ha eliminado el sacrificio humano, sino que lo ha racionalizado y ocultado bajo la apariencia de progreso. Los trabajadores son sacrificados diariamente al dios de la productividad, ignorantes de que alimentan con sus vidas un sistema diseñado para beneficio de otros. Veamos otra referencia. Babilonia la Grande. El androide como ramera del Apocalipsis. La danza de los 7 velos es una escena que condensa múltiples referencias bíblicas y ocultistas,
así tal cual, todo mezclado. La María androide aparece representando a Babilonia la Grande, haciendo referencia a la ramera del Apocalipsis descrita en el libro de la Revelación, concretamente en Apocalipsis 17:4, que dice: «Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación». En la película La María Mecánica aparece sostenida por figuras que representan los 7 pecados capitales, mientras seduce a los hombres de la ciudad con sus danzas. Esta imagen tiene múltiples capas de significado. Vemos a Babilonia como la anti-Jerusalén. Si la nueva Jerusalén representa la ciudad santa, Babilonia es su inversión perversa, la civilización corrompida. La prostituta sagrada. En las religiones del antiguo Oriente Próximo existían sacerdotisas que practicaban la prostitución ritual. La Biblia condena estas prácticas, asociándolas con Babilonia. La copa de abominaciones. El cáliz que sostiene la ramera contiene los pecados de las naciones, que ella hace beber a los pueblos. Lo que tenemos aquí es la seducción como control. El androide utiliza la seducción como herramienta de control social. Al despertar las pasiones más bajas de los hombres, los vuelve manipulables y violentos. Esta idea resuena con teorías ocultistas sobre la manipulación de las masas a través de la estimulación de los instintos básicos. Vamos a resumir los símbolos masónicos específicos en el film. La escuadra y el compás. Aunque no aparecen directamente en la película, los principios que representan estos símbolos masónicos fundamentales estructuran el mundo de Metrópolis. Por ejemplo, el compás representa la espiritualidad para ellos, el cielo, lo abstracto. Los pensadores que diseñan y planifican encarnan el principio del compás. Por otro lado, la escuadra, que representa la materialidad, la tierra, lo concreto. Los trabajadores que ejecutan los planes encarnan el principio de la escuadra, la unión de ambos. El personaje del mediador representa la necesaria unión de ambos principios para alcanzar el equilibrio. Tenemos también la letra G. En la masonería, la letra G aparece frecuentemente en el centro del símbolo de la escuadra y el compás, representando tanto la geometría, base del arte de la construcción, como God, Dios, o el gran arquitecto. La geometría es el fundamento tanto de la masonería operativa, a lo que podríamos denominar construcción física, como de la especulativa, que sería la construcción moral. Metrópolis está saturada de geometría significativa, los patrones de movimiento de los trabajadores, la arquitectura de la ciudad, los diseños del laboratorio de Rottwam. Todo sugiere un mundo ordenado según principios geométricos por un arquitecto supremo. Otro símbolo, el ojo que todo lo ve. Aunque el ojo de la providencia no aparece explícitamente, su concepto impregna la película. Fredersen vigila constantemente su creación, desde la Torre de Babel, observando todo lo que ocurre en ambos niveles de la ciudad. Es el ojo omnisciente que supervisa el funcionamiento del sistema. La escena donde el androide guiña un ojo de manera diabólica puede leerse como una inversión perversa del ojo de la providencia, en lugar del ojo de la mirada benévola de Dios. Es el ojo de una creación artificial diseñada para engañar. Otro punto que cabe destacar es el transhumanismo ocultista. El hombre-máquina como golem. El androide Rottwam puede interpretarse como una versión tecnológica del golem de la tradición judía, una criatura artificial animada mediante conocimientos ocultos. Según la leyenda, el golem fue creado por el rabino Loew de Praga para proteger a la comunidad judía, pero escapó a su control. Del mismo modo, la María Mecánica es creada con un propósito específico, pero sus acciones tienen consecuencias imprevistas, desatando el caos que culmina con la inundación de la ciudad subterránea. Y la promesa transhumanista. Rottwam presenta su creación como el hombre del futuro,
proclamando que nadie podrá distinguir a un hombre máquina de uno mortal. Esta visión anticipa las promesas del transhumanismo contemporáneo, que serían la superación de las limitaciones biológicas, la creación de seres artificiales indistinguibles de los humanos y también la transferencia de la conciencia o la apariencia. Sin embargo, la película presenta esta promesa con ambivalencia. El androide es simultáneamente un logro tecnológico asombroso y también un instrumento de manipulación y destrucción. Hay signos ocultistas también en la iniciación de Freder. Por ejemplo, el descenso al inframundo. El viaje de Freder desde los jardines celestiales hasta las profundidades industriales replica la estructura de los ritos de iniciación en las tradiciones mistéricas. Tenemos la separación, donde Freder abandona su vida de privilegio en el mundo superior. Tenemos el descenso, donde baja literalmente al inframundo de los trabajadores. Asimismo, las pruebas, donde experimenta el sufrimiento del trabajo y presencia horrores. También la muerte simbólica, colapsa tras trabajar en la máquina. Y finalmente el renacimiento, ya que emerge transformado con un nuevo propósito. Este patrón evoca los misterios de Eleusis, donde los iniciados ascendían simbólicamente al Hades, así como el grado de maestro masón, que incluye una muerte y resurrección ritual. Nos presentan a Freder como figura crística. En el guión de esta película lo presentan como el hijo del Padre Todopoderoso, que es Fredersen, al que le atribuyen el papel de Dios. Desciende voluntariamente al mundo del sufrimiento. Se identifica con los oprimidos. Actúa como mediador entre el cielo y la tierra, y su sufrimiento tiene potencial redentor. Esta es una película de élite para la élite, que tiene un mensaje oculto. Es crucial observar que el mensaje final de Metrópolis no es revolucionario sino conservador. Entiéndanme, la película no propone abolir las jerarquías sociales, ni democratizar el poder. Su solución es añadir un mediador, el corazón, que suavice la relación entre la cabeza, es decir, los pensadores, y las manos, que son los trabajadores. No cuestiona la existencia de una élite gobernante, ni la condición subordinada de los trabajadores. Simplemente propone hacer más tolerable y, por tanto, más estable la dominación mediante la manipulación emocional. Si interpretamos Metrópolis como una alegoría de control social, el papel del mediador corresponde hoy a los medios de comunicación de masas, cuya función es capturar el corazón de las masas, hacer aceptable la desigualdad, canalizar el descontento hacia formas inofensivas o mantener la ilusión de participación. Si hemos rescatado esta película es porque las resonancias contemporáneas son innegables. La persistencia del simbolismo ocultista está hoy más en auge que nunca. Toda esta iconografía de Metrópolis ha sido adoptada repetidamente por la cultura popular, particularmente por artistas musicales. De hecho, la imagen del androide María ha aparecido en videoclips musicales, en sesiones fotográficas de moda, en escenografías de conciertos y portadas de discos. Y esto no es inofensivo ni tampoco es casual. Hemos de tener siempre muy presente de que es parte del principal seductor y príncipe de este mundo. Esta persistencia sugiere que el simbolismo de la película sigue siendo relevante para comunicar ciertos mensajes a audiencias masivas. Y finalmente también hemos hecho este análisis porque podemos ver a Metrópolis como profecía. Muchos elementos que en 1927 eran ciencia ficción, hoy en día ya se han materializado. Por tanto, Metrópolis de Fritz Lang constituye un documento extraordinario que opera en múltiples niveles de significado. Superficialmente, es una historia de ciencia ficción sobre el conflicto de clases en una ciudad futurista. Pero bajo esta superficie narrativa se despliega un complejo sistema de símbolos derivados de tradiciones herméticas, gnósticas y masónicas. La película codifica un mensaje que solo puede ser plenamente descifrado
por quienes poseen las claves interpretativas, que son el conocimiento de los misterios antiguos, la familiaridad con el simbolismo masónico y la comprensión de las corrientes ocultistas que circulaban entonces en el Berlín de Weimar y siguen circulando hoy en demasiados lugares. El androide María, el demiurgo Fredersen, el mago científico Rotwang, la torre de Babel, el sacrificio a Moloch, la ramera de Babilonia. Todos estos elementos forman una constelación simbólica que revela una visión del mundo, donde el conocimiento verdadero permanece oculto a las masas, mientras una élite iniciada manipula los destinos colectivos. Que este simbolismo siga siendo utilizado casi un siglo después sugiere que su relevancia no ha disminuido. Metrópolis no es solo una película histórica, es un espejo donde podemos contemplar las estructuras de poder que siguen operando, más sofisticadas pero esencialmente inalteradas, en nuestro propio tiempo. Y toda esta simbología e iconografía, que sigue persistiendo por donde miremos si nos fijamos bien, son también maniobras de control de las élites, pero hay alguien por encima de las élites, y no es otro que el hijo de la perdición.